Dos factores le están dando la vuelta 180 grados a la vida laboral en México: la nueva reforma laboral y el TEMEC. Hasta parece que está gobernando la izquierda. Bienvenidos a Largo Aliento. Pablo Franco, representante de ILO Network, que es la red de sindicatos. Es una red internacional de abogados. Representantes de trabajadores. Pablo, en la reforma laboral del 2023 se aprobó que los trabajadores fijaran sus condiciones de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, las condiciones de trabajo deben fijarse bilateralmente entre el patrón y el trabajador, sí, por medio de un sindicato en el caso de México. Y eso es un derecho humano, algo que durante el periodo neoliberal en México fue totalmente ignorado, omitido por es. Política de los gobiernos y por parte de los empresarios, que con el pretexto de que supuestamente había sindicatos que los extorsionaban, lo que hacía era buscar sindicatos cómplices para firmar contratos colectivos de trabajo de papel, lo cual en los hechos representaba que los patrones de manera unilateral fijaban las condiciones, violando los derechos humanos de sus personas trabajadoras. ¿Y cuáles son las nuevas condiciones de trabajo? No, cuando hablamos de condiciones de trabajo hablamos de horarios, salarios, categorías. ¿Cuáles son las nuevas? Las que se acuerden entre los patrones y los trabajadores. Ya. Por supuesto, hay condiciones mínimas que están en la Ley Federal del Trabajo, pero esas son solo el piso. Se debe fijar condiciones de trabajo de acuerdo a lo que aporte el trabajador en la creación de la riqueza, lo cual en nuestro país ha sido también otra de las muchas mentiras. La verdad es que nuestro país ha sido un lugar de destino para la inversión porque los gobiernos anteriores han ofrecido mano de obra barata, han ofrecido esa unilateralidad en la fijación de las condiciones de trabajo, y eso da que en México los márgenes de ganancia de los empresarios sean el doble de lo que ocurre en otros países. Pablo, esto que acabas de decir yo creo que es crucial. No se entiende nada de lo que es lo laboral en México si uno no entiende este exceso de ganancia de los empresarios. Viridiana Ríos lo calcula así. Dice que en México los empresarios ganan el 70% de toda la operación. Esa es su ganancia. Después de costos, incluidos los pagos a los trabajadores y los costos de la materia prima, 70%. En el resto del mundo dice ella que es el 50%. ¿Es así? Más o menos. ¿O piensas que es aún más la diferencia? Según datos de la OCDE, en Europa es al revés. 30% de ganancias, 70% pagos de costos laborales y fiscales. Pero en Estados Unidos ya está cerca del 80%. Esto explica claramente por qué las empresas... El 80% es para los empresarios. Para los trabajadores. Para los trabajadores. Para salarios e impuestos. Ya. Eso explica por qué en todo el periodo neoliberal empresas de esos lugares se deslocalizaron hacia México y países similares en busca del paraíso. ¿Qué es lo que buscaban? El paraíso fiscal y el paraíso laboral. Ahora, hay gente que dice, si nos igualamos con Estados Unidos o con Europa, no van a venir a México. Pues ya quedó claro de que sí vienen. O sea, vienen por nuestra situación geográfica. Claro, y más en este momento de nearshoring, es nuestro plus. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? ¿Qué proporción sería la ideal? Pues si pueden sobrevivir y tener buenas utilidades con el 30%, con el 25%, ¿por qué la codicia de venir a explotar nuestros recursos naturales, nuestra mano de obra, pero sobre todo, ¿por qué la complicidad de los gobiernos mexicanos para permitir esto? Porque eran neoliberales, o sea, porque estaban de parte de los empresarios, no de los trabajadores. Creo que ya lo dijiste, pero te pido que lo precises. ¿Crees que este gobierno de izquierda sí está más de parte de los trabajadores?
Creo que sí, creo No que suficientemente todavía. todavía hace falta una política industrial que garantice que estas inversiones que lleguen respetando Ahora, todas las condiciones laborales. ¿debe el Estado meterse en esa proporción de ganancia que tienen los empresarios o no? ¿O es sagrada? ¿Es el libre mercado el que lo va a arreglar? Sí, el libre mercado lo va a arreglar, pero que se dé al trabajo su justo valor. Y el gobierno debe verificar eso. Pero sobre todo lo que se está haciendo es crear un marco jurídico para que las personas trabajadoras y las empleadoras puedan negociar, pero de igual a igual, que así Claro, debe porque ser la antes no había negociación. negociación. Lo que hacía era que un líder sindical firmaba un contrato colectivo con el empresario, se iban a comer a un restaurante de lujo, eran íntimos amigos, los hijos ligaban entre sí. No es raro que convivieran muchísimo porque eran socios. El líder charro era el socio del mega empresario, era así, ¿no? Y se quedaban allí toda la vida, ¿no? 30 años, a veces dejaban a sus hijos, como en el caso de los sindicatos mineros, ¿no? Sí, y se quedan ahí también por complicidad de las empresas, Sí, por claro. conveniencia de los gobiernos, Pues sí. pero sobre todo por la falta de conciencia de los trabajadores. Algo que hemos perdido con el modelo económico neoliberal es la conciencia de clases, especialmente de los trabajadores. Se nos vendió el chisme de que ya no hay lucha de clases, ya ahora debemos colaborar. Y esto lo que trajo fue el trabajo precario. Oye, otra cosa que nos vendieron es que ya no había ideología. ¿Para qué? Ya todo es natural. Y lo natural era el neoliberalismo, o sea, una ideología única, es realmente lo que sucedió. Sí, sí. ¿Estamos en un renacimiento de los sindicatos, crees? Yo creo que sí, aunque en México todavía nos hace falta mucho, todavía estamos pasando por un proceso de purga. Esta obligación que adquirimos en el TEMEC de legitimar los contratos colectivos de trabajo previos al mismo tratado nos ha dado la cuenta de que son muy poquitos los que son reales, de que incluso esos sindicatos que presumían millones de afiliados no existen. Déjame preguntarte, el líder del sindicato del metro, que lleva allí como 30 años y que además es del PRI, y que además, no quiero culparlo de algo que no me consta, pero cuando está gobernando una jefa de izquierda en la Ciudad de México, resulta que hay los accidentes que nunca hubieron antes. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, son esos viejos modelos corporativos ligados a los gobiernos, pero además con un agravante en esos casos, con esquemas de corrupción donde los sindicatos son cómplices de funcionarios para efecto de saquear a los organismos públicos, es decir, al erario. O sea, estaban alineados los empresarios, los líderes sindicales charros y el Sectores gobierno. del gobierno. Entonces, todos contra la clase trabajadora. Sí, y la clase trabajadora pensando en que el mundo es color de rosa y de que así debe ser. ¿Cuántos años se congelaron los salarios en México? Pues tuvimos topes salariales durante 30 años por lo menos. O sea, la época del neoliberalismo. Del modelo Y los neoliberal. trabajadores sí se compraban el pay completo, ¿verdad? Claro que sí. Decían, yo soy mi propio empresario y si no estoy progresando en mi salario es porque me fui de pinta el otro día a comer con mi familia. Debo trabajar 24 horas diarias, 7 horas al día. Ese era el espíritu de los años neoliberales. Si fallabas en tu ingreso era porque estabas haciendo tú, trabajador, algo mal. Y se siguen creyendo el cuento de Sí. que son emprendedores. Por ejemplo, hoy vemos miles y miles de trabajadores por plataformas y no se atreven a pedir derechos laborales porque no se creen trabajadores, se sienten empresarios aunque se estén muriendo de hambre muchos de ellos. Bueno, lo están intentando, acá los hemos tenido platicando Yo los conozco bien. y dicen que no pueden organizarse. O sea, que sí están en el intento. ¿No crees que están en un verdadero intento? Lamentablemente no, y se los he dicho a ellos. Están negociando de antemano. Están negociando incluso consigo mismos, porque dicen, es que ¿qué tal si? ¿Qué tal si? ¿Qué tal sí que? ¿Qué tal si no podemos? ¿Qué tal si el gobierno no nos apoya? ¿Qué tal si las empresas no nos reconocen? Y esas son las taras mentales que tenemos con esa pérdida de conciencia de clase. No entender
que la ley lo que nos da son instrumentos de autotutela, es decir, para que como trabajadores nos cuidemos y defendamos nuestros derechos, no para estar esperando que papá gobierno o que el empresario se compadezca de nosotros y cumpla nuestros derechos. Se falta mucha educación. Muchos, por supuesto. O sea, y un gobierno de izquierda debía tener una educación en las primarias sobre lo que es la lucha de clases. O sea, no diciendo hay que hacer esto, pero los sindicatos nacieron en tal año, nacieron para esto, o sea, que los niños sepan cuáles son las nociones principales de la protección a los trabajadores. Pues ya no digan los niños. Hemos propuesto que a nivel de bachillerato tecnológico y todos los bachilleratos se les dé una materia de derechos básicos laborales, y no, porque son la futura, pues sí, futuro mano de obra. Y lamentablemente, ni en este gobierno, debo decirlo, hemos recibido respuesta para esas propuestas. ¿Sí han recibido? No han recibido, dijiste. Es decir, se han hecho, hay algunas medidas que son pequeñas, como poner cursos de derecho laboral en la página de la SEP, por ejemplo. Pero sería mejor que los futuros trabajadores sepan primero que son trabajadores. Sí, hay y segundo que tienen derechos. Una de las dos fallas grandes de este gobierno es la falta de educación en la izquierda. O sea, si la izquierda quiere gobernar, tiene que educar sobre qué es la izquierda. Y la otra es su comunicación social. O sea, incluso las buenas cosas, como esta reforma laboral, que se debe a que existe un gobierno de izquierda y también a las circunstancias del TEMEC y del nearshoring, a ambos, pero ni siquiera están las primeras planas. A mí me sorprende mucho que esto que estamos aquí conversando, de lo que está sucediendo mientras hablamos, no esté en las primeras planas de los periódicos. Y lamentablemente cuando los temas laborales están en primeras planas es por la corrupción de esos pseudolíderes. Así es. Y además se nos infunde miedo. Por ejemplo, cuando se habla de huelga, no se dice que la huelga es para defender unos derechos, sino se dice, por ejemplo, 35,000 alumnos en peligro porque su sindicato se va a ir a la huelga. Totalmente. Y luego cuando se levanta una huelga se dice, se conjuró la huelga, como si fuera un demonio que hay que conjurar, cuando es un derecho de los trabajadores. Ahora los contratos colectivos tienen que tener la aprobación del 30% de los trabajadores. Esto es un cambio importante. Sí, no es que tengan el 30%. El 30% es el aval para poder, como sindicato, solicitar la negociación de un contrato. Si el 30% me da su apoyo y no hay ningún otro sindicato que pida esa autorización, esa constancia de representatividad, yo puedo negociar el contrato. Pero si hay más de un sindicato, tenemos que llevar a cabo una votación para que el sindicato que obtenga más votos en ese momento reciba la constancia para negociar el contrato. Y vía esta oportunidad, ¿cuántos sindicatos charros están cayendo? No sabemos, porque la verdad es que muchos que están solicitando constancias lo están haciendo con el apoyo de las empresas. Están adecuándose a las nuevas circunstancias, tratando de aprovechar, abusar del principio de buena fe que debe tener la autoridad laboral. Pero también hay que decir que han surgido movimientos reales, grupos reales de trabajadores. Y ha sido interesante cuando han competido sindicatos independientes con sindicatos, los que yo llamo tradicionales, cómo han ganado los independientes de manera arrolladora. Y ha habido incluso lugares donde los sindicatos tradicionales que han sido desechados ni siquiera se han atrevido a solicitarle firmas a los trabajadores para volver a competir. Y eso es un gran cambio. ¿Crees entonces que ya existe el instrumento para llegar a una democracia laboral mucho más grande, pero todavía los trabajadores no están reaccionando y usando el instrumento? ¿Es lo que planteas? Eso es lo que digo. Y hace falta para que lo utilicen, que lo conozcan. Claro. Y no lo conocen. Ahora, con los nuevos sindicatos, ¿cuánto hay que pagarle a los sindicatos? No, los sindicatos son organismos de los trabajadores. No hay que pagar. Y los sindicatos necesitan mantenerse. Y la mejor manera de que se mantengan independientes es de que sus propios miembros paguen sus gastos. Sí. Y los sindicatos pueden en sus estatutos fijar una cuota sindical para efecto de que sirva para llevar a cabo sus funciones. Okay. Claro,
no hablemos del pasado. No, claro, en ese sentido te iba a preguntar cómo puede un trabajador exigir transparencia a su sindicato y saber que su líder no se está volviendo el siguiente, ¿cómo se llamaba? El líder más famoso, el de la CTM, Fidel. Fidel, el nuevo Fidel. ¿Cómo le hacen para controlar a sus nuevos líderes? Primero, entender que el sindicato no es algo ajeno a él. Entender que el sindicato no existe sin trabajadores. Entender que somos ciudadanos y que como ciudadanos tenemos la obligación y el derecho de participar en las decisiones de nuestra organización sindical y que como organización sindical estamos obligados a la transparencia, pero sin perder de vista, el trabajador y el sindicato son lo mismo. Si el trabajador no está, el sindicato debiera desaparecer. Por supuesto, en los últimos años se veía al sindicato como algo aparte. Incluso la toma de nota, que es el documento mediante el cual se demuestra la existencia legal del sindicato, en los gobiernos anteriores incluso se vendían. Y ahí ¿Se vendía? Se vendía. ¿Y quién cobraba? Alguien del gobierno, porque el gobierno es el que tiene Pero la se facultad. vendía, supongo que tras bambalinas, a puerta cerrada. Pues, o abiertamente. Se ponía de acuerdo con una empresa, O sea, era y le corrupción. daba documentos de algunos trabajadores. Ya no. Y con eso hacía el trámite. Ya no. Todavía, aunque ahora ya hay mecanismos de verificación y hay más posibilidades, por lo menos, de que los trabajadores se enteren. ¿Y quieres decir que en la 4T hay funcionarios corruptos? No dudo que lo haya, pero lo real es que lo que había antes... Estaba siendo sarcástico. Lo que había antes era el sistema. Todo el sistema era corrupto. Todo el modelo laboral era corrupto, todo. Incluidos los trabajadores. Y también incluso lo ilegal era corrupto, pero también lo legal era corrupto. Había una corrupción de principio. El hecho de que se pudiera firmar el contrato colectivo a espaldas de los trabajadores es perfectamente legal, porque se hacía abusando que nuestra ley protege y protegía la autonomía sindical. Vamos a otro segmento. Vamos a hablar con Óscar de la Vega, a quien tú conoces bien, claro, sobre qué está provocando este sacudimiento en el mundo laboral. Tú has hablado de este gobierno de izquierda, de estas nuevas reglas. No lo dijiste, pero lo implicaste. Un concierto entre los sindicatos de los distintos países. Tú perteneces a una red internacional y tú hablas también a nombre de los sindicatos americanos, o sea, tú estás perfectamente en contacto con ellos, ¿no? Sí. ¿No es así? Sí, porque además el trabajo es un fenómeno global. Si hay globalización, también los trabajadores debemos organizarnos globalmente y los abogados somos trabajadores. Vamos al segundo segmento y regresamos. Yo creo que viene algo muy interesante, Sabina, con el tema del nearshoring. Era mi siguiente pregunta, porque es el boleto que tiene México para los próximos 10 años. Puede ser un enriquecimiento enorme. ¿De qué tamaño va a ser? Danos una dimensión. Una explicación de un tema muy complejo, muy sencillo. Los chinos se asocian con los rusos. China todavía trae cierto interés o mucho interés en Taiwán. En Taiwán, Estados Unidos tiene todas las fábricas de semiconductores. Ven en riesgo realmente su mantenimiento en los mercados internacionales. Y entonces dicen, ¿para dónde? Pues México. Pero necesitamos más ingenieros, necesitamos más parques industriales, necesitamos más energía. Y esto va a generar la ley de la oferta y la demanda. Entonces, los incrementos de salario, que ya no sean por mandato, sino porque te quieres traer al ingeniero bueno, al que habla inglés, el que habla alemán, pues hombre, tendrás que pagar más. Yo creo que esto puede detonar un boom para México, y eso sí, pues nos sacamos el boletito de la lotería porque no lo teníamos planeado, pero hay que capitalizar esta oportunidad. Óscar de la Vega, me decías antes de que empezáramos este segmento que en 5 años se le ha dado vuelta 180 grados a la situación laboral en México. ¿Tanto así? Fíjate que sí, Sabina, yo traigo 40 años de experiencia en materia laboral. Nunca había visto un cambio tan grande y en tan corto plazo en temas principalmente algo que era no tocado, que era la parte colectiva, la parte sindical en este país. Y definitivamente es producto, creo yo, de dos temas. Uno, el
ser parte del mercado más importante del planeta, que es el TEMEC, en el que México, para formar parte, se le imponen una serie de condiciones para dejar de hacer lo que ellos, los americanos y los canadienses, conocen como social dumping. ¿Qué es esto? ¿Quieres seguir siendo socio mío? Tienes que pagar salarios y prestaciones superiores a las que vienes pagando. Y yo creo que es justificado, Sabina, porque llegamos a ser el país antes de ese sexenio con los menores salarios mínimos de toda Latinoamérica, incluyendo Haití. Bueno, se dice que tenemos todavía un promedio más bajo que China en salarios. Pero te pregunto, ¿también es debido a un gobierno de izquierda o es irrelevante? No, yo creo que son las dos cosas. Las dos cosas. Es la parte ¿Cuál es el cambio de la actitud del gobierno? Yo creo que el gobierno, el actual gobierno, tiene una clara comprensión hacia lo social, definitivamente un entendimiento y una convicción de mejorar el ingreso de los trabajadores. Bueno, eso dicen, pero ¿la Secretaría de Trabajo se portó distinta a este sexenio? No, yo creo que sí empujó fuertemente y ahí están los resultados. ¿Sí empujó? 80% de los salarios mínimos se han incrementado en este sexenio y vamos por otro 20%. Es algo sin precedentes. Después tuvimos el incremento en el número de días de vacaciones en un 100%, que es otra realidad. Sí. El tema de la subcontratación también desapareció. Eso es en la parte interna. Y en la parte externa, pues el gobierno americano teniendo una presión muy fuerte sobre el gobierno mexicano para la implementación de la reforma laboral. Entonces los americanos dijeron, ¿quieres formar parte de este bloque que es el TEMEC? Entonces tienes que insertar y hacer unos cambios importantes. Y vamos a las consecuencias reales. ¿Qué quiere decir en una nuez democracia laboral? Mira, este tema de democracia laboral o sindical, yo te diría, es que el trabajador, cada uno de la gente que nos está viendo al día de hoy, que trabaja en una empresa, tiene la posibilidad de irse a una mampara, ver su boleta y decir si aprueba o no aprueba un contrato colectivo de trabajo. Para irse a una mampara y decir si aprueba o no aprueba el incremento salarial y prestaciones. Fíjate que vivimos un mundo, la verdad, kafkiano en materia laboral durante décadas. Sí. Y entonces los sindicatos, los secretarios generales de los sindicatos que se les otorgaba esa patente, podían emplazar a huelga al que quisiera, pequeña, mediana, gran empresa, sin ningún requisito de nada. ¿Qué generó? Extorsión. Y entonces las empresas, con objeto de protegerse, celebraron los famosos contratos colectivos de protección. ¿Qué es esto? Pues a las espaldas de los trabajadores, con un líder, toda la estrategia era llévate bien con el líder, y entonces, ¿qué es lo que generó? Secretarios generales muy ricos y trabajadores muy pobres. Bueno, eso es un eufemismo. Llévate bien con el líder, corrompe al líder, hazlo parte de la empresa. Pero el trabajador, hazlo socio del empresario. El trabajador no tenía un qué decir. No. El trabajador no se enteraba. Entonces, para ir a huelga ahora necesitan 30%. Ahora, el nuevo requisito es que 30% por lo menos de la gente que va a proteger ese contrato colectivo de trabajo en una empresa, en varias tiendas, etcétera, tienen que decir sí voy con ese sindicato, se tiene que acreditar el hecho de que se afilien a este sindicato y hay una nueva entidad que se llama Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en el que han hecho, la verdad, una labor muy concreta, muy objetiva. Se verifica realmente a través de su IFE, a través de su registro en el Seguro Social, que tienen ese 30% del padrón de los trabajadores. Y se les da una constancia que se llama de representatividad. Esa constancia es con la cual el sindicato puede ir y emplazar a huelga ahora ante los jueces de lo laboral con objeto de solicitar la celebración de un contrato colectivo de trabajo. Nada más explícame, ¿y por qué no debe ser el 51%? Ahí vamos, el siguiente punto. Cuando recibe el juez ese emplazamiento a huelga, entonces vienen los procesos de negociación, se llega a un acuerdo entre la comisión del sindicato y la empresa. Ese contrato colectivo de trabajo tiene que pasar una nueva votación a través de voto personal, libre, secreto y directo. Y ahora sí, el 50+1 tiene que aprobar ese contrato colectivo de trabajo. Menos mal. Ya, una democracia al 30% me sonaba raro. Te pregunto directamente sobre el outsourcing. Primero, defínelo brevemente. ¿Qué es el outsourcing? Y después te pregunto sobre las nuevas reglas. Extremo. Hablamos de, principalmente el tema era un costo. ¿Cuál es el costo?
todos los trabajadores en México tienen derecho al 10% de la participación en las utilidades de la empresa. Entonces, como un esquema cuestionado, pero que duró durante décadas, todos los trabajadores iban a una prestadora de servicios cuyos ingresos eran acotados de un honorario que pagaba la empresa que vendía, la empresa que generaba la utilidad, hacia esa empresa prestadora de servicios. Con esta nueva ley dice eso está penado, no existe, tienen que estar en la empresa que genera utilidades. No es comprensible que una empresa genere utilidades si no hay trabajadores. Bueno, entonces los trabajos que yo he tenido con grandes consorcios es así. Trabajo para la empresa Patito, Así que es. no tiene utilidades nunca. Y ahora ¿Qué debe de hacer? Gente que nos está viendo le sucede eso todavía. O sea que en sus papeles, en su contrato dice que trabaja para Patito SADCB cuando realmente trabaja para una empresa de Slim, que sí tiene utilidades. ¿Qué debe de hacer en la práctica un trabajador que está en esa circunstancia? Bueno, está la inspección del trabajo, que ahora hay un sinnúmero de inspecciones por parte de la autoridad con objeto de monitorear el cumplimiento de las reglas de subcontratación. Y es una reglamentación de alto calado, Sabina, porque está involucrado la Secretaría del Trabajo para revisar que haya trabajadores, el Seguro Social, que también tiene que ver que estos señores estén registrados en el Seguro Social, y también el SAT. Hoy, por parte del SAT, cuando hay una empresa que genera muchas utilidades y no tiene trabajadores o tiene muy pocos trabajadores, en automático se detonan auditorías. ¿Y los que llevan haciéndolo 36 años? Pero antes estaba, si tú quieres, cuestionado, pero era válido. ¿Por qué? Porque no estaba penalizado, pero con la reforma de subcontratación ya no se vale. Está prohibido. Está prohibido y tiene unas sanciones incluso de carácter penal. O sea, y los que lo llevan haciendo 36 años se tienen que regularizar. La mayor parte de la industria se tiene que regularizar. Pero déjame hacer una acotación ahí a un lado, Sabina. Esto va de la mano con el tema de rentabilidad de las empresas. Las empresas pagan el 30% de ISR, el 10% de utilidades, y este 10% tiene más de 30 años, cuando la inflación en los 80s, que surge este porcentaje, pues era altísima. Los CETES generaban 70%, la inflación al 60%, etcétera, y entonces se justificaba ese 10%. El problema es que no ha habido una discusión real si ese 10% responde actualmente a las necesidades actuales, porque también de la empresa tenemos que seguir siendo atractivos como país para la inversión. Y salimos como una solución a la mexicana. Cuando viene toda esta reforma y el gran empresariado mexicano dice es altísimo ese 10%, le pusimos un parche a la ley que dice, pero no puede exceder de 3 meses de salario el tema de PTU o del promedio de 3 años de PTU. Nuevamente la recomponemos. Te voy a preguntar más sobre las contradicciones en el siguiente segmento, pero para seguir avanzando en los nuevos reglamentos. El trabajo en casa o el teletrabajo, hoy, desde la pandemia, ¿qué tan común se ha vuelto? Yo creo que, mira, definitivamente es una moda que, como decía la estación de radio, que llegó para quedarse. Ajá. ¿Por qué? Porque definitivamente la gente ha visto bondades en esta modalidad. Y entonces la gente ahorra, sobre todo el tiempo de transporte. El moverse de un lado a otro puede representar 2 horas o más de 2 horas. En las grandes ciudades es terrible. Es muy largo. Sí. No había realmente una regulación. Ahí sí debo reconocer que el Congreso se movió relativamente rápido. ¿El Congreso Federal? El Congreso Federal, y emitió una reforma, un capítulo sobre trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio que teníamos era el de la costurera, el que veía que iba a una bitácora, hacían la costura, cuántas prendas entregaron y entregaron. Eso era el trabajo a distancia. Con todos los avances de la tecnología, que yo creo que eso ha sido realmente algo asombroso, todos tuvimos acceso a videoconferencias, al celular, esto, aquello, computadoras portátiles, y se vio que la gente puede trabajar a domicilio. Así es. Lo hicimos pues por la presión de la pandemia, sin una reglamentación correcta. Claro. Y ahora pues las empresas también dicen, oye... ¿Qué porcentaje del trabajo está sucediendo el porcentaje como tal no lo tengo en este momento en la cabeza, pero sí te puedo decir que la mayor parte de las empresas están migrando a un esquema híbrido. ¿Qué es esto? 2 días desde casa, 3 días... La mayor parte de las empresas. La mayor parte de las empresas. O sea, va a haber un momento en donde va a ser lo típico, el trabajo híbrido, vas a la oficina o... Bueno, los trabajadores que usan sus manos
Pues no. Directamente no. Tienen no que estar en pueden. el torno, tienen que estar en la fundición, etcétera. Así es. Pero déjame preguntarte, ¿te deben pagar más o te deben pagar menos si trabajas en tu casa? Yo creo que sí. Bueno, o sea, en cuanto al salario, el trabajo es el mismo. O sea, mientras se entregue en eficiencia, en eficacia, en las Pues condiciones sí, de es calidad. el mismo, pero tú pones tu electricidad, Hay una regulación, una nueva regulación, tu espacio. en donde se establecen ciertas condiciones cuando exceda el porcentaje de días que estás en tu casa, con objeto de que se te reembolse el internet, se te reembolse la electricidad, las sillas ergonómicas, etcétera. Te tiene que dar la empresa tu silla Te tienen que ergonómica. dar, es toda una regulación que está ¿Qué recién. más? ¿Qué más te tiene Bueno, que dar? es el subsidio a ¿Tus alimentos? alimentos no Bueno, está comprendido. si tú en la oficina te tomabas un Pero café. te siguen, no puedes discriminar porque los cupones estos de comida, etcétera, pues es lo mismo, estés en casa o estés en la oficina, se siguen manteniendo. No ha habido una discriminación con relación a ese punto. Se nota de qué lado estoy, ¿no? No, yo creo que después de 30 y tantos años de neoliberalismo, toca una decidida reacción en pro de los trabajadores y como decimos, vamos a hablar de las contradicciones que tiene esto, los daños que puede hacer a la empresa. Pero hablemos primero en pro de los trabajadores. ¿Qué pasa si tu jefe te escribe a las 10 de la noche un WhatsApp y te dice, se me olvidó decirte, necesito que me prepares un documento para mañana a las 7 de la mañana? Bueno, hay un horario de trabajo y el horario sigue siendo el tiempo que el trabajador está a disposición del patrón. Y el horario se está discutiendo ahora si vamos a reducir de 48 a 40 horas, pero hoy por hoy el máximo son 48 horas a la semana. Entonces, si se viola esta situación, pues definitivamente se incurre en el tiempo extraordinario, que así estés en casa, tienes derecho al pago del tiempo extraordinario. Se está incluyendo algo nuevo que se llama el derecho a la desconexión. En muchos países, particularmente en Francia, que ya son 36 horas las que están trabajando, establecen que después de la hora de salida se desconectan los servidores y ya no puedes mandarle correos a la gente. Porque los franceses hacen el amor y saben que la vida no es solo para trabajar, exacto, también para gozar o sobre todo para gozar. Exacto, exacto. Pero bueno, también tenemos un sistema de educación importante y capacitación y más ingenieros y más gente con esa habilidad. Yo creo que viene algo muy interesante, Sabina, con el tema del nearshoring. Era mi siguiente pregunta, porque es el boleto que tiene México para los próximos 10 años. Puede ser un enriquecimiento enorme. ¿De qué tamaño va a ser? Danos una dimensión. Una explicación de un tema muy complejo, muy sencillo. Los chinos se asocian con los rusos. China todavía trae cierto interés o mucho interés en Taiwán. En Taiwán, Estados Unidos tiene todas las fábricas de semiconductores, ven en riesgo realmente su mantenimiento en los mercados internacionales, y entonces dicen, ¿para dónde? Pues México. México. Y entonces... Ahora, ¿estás de acuerdo que es un boleto? Un boleto inmenso. Que no nos ha tocado en 100 años o más. Pero necesitamos más ingenieros, necesitamos más parques industriales, necesitamos más energía. Y esto va a generar la ley de la oferta y la demanda. Entonces, los incrementos de salario, que ya no sean por mandato, sino porque te quieres traer al ingeniero bueno, al que habla inglés, al que habla alemán, pues hombre, tendrás que pagar más. Yo creo que esto puede detonar un boom para México, y eso sí, pues nos sacamos el boletito de la lotería porque no lo teníamos planeado, pero hay que capitalizar esta oportunidad. Te sigo insistiendo que nos des una dimensión, tal vez. Si nos das la dimensión en el número de trabajadores que serán empleados en las empresas que traiga el nearshoring, ¿estamos hablando de millones? Son millones de gentes. Son millones de gentes en zonas principalmente de la frontera. Bueno, ahí está Tesla. En el norte, pero yo creo que con el tren transísmico pudiera ser una oportunidad. Se puede ir hacia Tenemos puertos también para exportar hacia la Florida. Realmente estamos en una situación que ojalá la capitalicemos, porque sí representará, eso sí, un incremento, ya no por decreto, porque los incrementos por decreto, el problema que yo he visto es que dejas fuera de la jugada la micro y la pequeña industria. Tengo amigos, mis hijos tienen 25 y 28 años.
están metidos en el tema de poner su propia empresa y montar todos quieren ser independientes. Claro, ven los reglamentos y dicen... Y me piensan, oye, queremos ¿cómo? hacerlo correctamente. Sí. 12 días de vacaciones primer año, tienes que pagar un aguinaldo 15 días, 10% de utilidades, ISR, etcétera, olvídalo. Nos vamos a la informalidad. Ese es el problema. Te juro que en el siguiente bloque sí hablamos de la empresa, de los aprietos en donde los ponen la nueva democracia laboral. Por lo pronto vamos a una pausa y llegamos a hablar de eso precisamente. Gracias, Sabina. ¿Cuánto ha subido en este sexenio el salario mínimo? 80%. Y vamos por 20 más este año. ¿Cuánta gente vive del salario mínimo? Buena pregunta. Pues cada vez es menos. Consideramos que deben dar ya actualmente el 30% de la población económicamente activa. Sí, bueno, el INEGI dice que 14 millones. Sin embargo, Sabina, ahí está el punto. Se está fomentando la informalidad. Es que le metes tanta carga, sí. tanta carga. Yo lo veo con mis hijos. ¿Sabes qué? Pues mejor nos vamos asimilados a salario y salen y se van porque pues, no son lo suficientemente ricos como para poder poner un negocio. Tenemos que incentivarle. El ser empresario no es malo. De veras, el ser empleador de una microempresa, tranza es las grandes cúpulas en donde detentan el 80% del ingreso, el 2% de la población. Es el gran reto. Eso de decir, no queremos cumplir derechos y mejor nos vamos a la informalidad. Exacto, entonces no cumplimos nada. Es una amenaza que claro. no tiene sentido. Es una realidad. Pablo, Óscar, ¿cuáles son los 5 cambios importantes de la reforma laboral del 2023? Pablo. Para mí, uno, que la justicia pasa al Poder Judicial, la justicia cotidiana, como le llamamos. 2, que las personas trabajadoras puedan elegir a sus representantes por voto personal, libre, secreto y directo. Óscar. Y el tema de democracia sindical, libertad de asociación, en 3 aspectos. El trabajador tiene el derecho a decir, quiero estar con este sindicato, sin ninguna consecuencia legal. El trabajador tenga el derecho a decir, permanezco en este sindicato. Y uno muy importante, que el trabajador diga, no quiero estar sindicalizado. Y que se respete ese derecho, es lo que la ley prevé. Es algo totalmente novedoso en nuestro sistema legal. Pablo, que es sindicalista, no le gustó nada esa tercera opción. Pero ¿qué otras cosas importantes, otros 2 cambios importantes? Que la contratación colectiva sea con la consulta a las personas trabajadoras. Primero autorizando la negociación y después autorizando lo negociado. No hay cartas blancas como había antes. Y otro que a lo mejor no se toma mucho en cuenta, que es la prelación del contrato ley sobre el contrato colectivo de trabajo. Es decir, la mejor negociación colectiva, es decir, la mejor forma de fijar las condiciones de trabajo es hacerlo por rama de industria. Y hacia allá iba enfocada nuestra ley antes del modelo neoliberal. Y hoy día, con la reforma laboral, se estableció que cuando haya un contrato de ese tipo, ya no se pueden firmar contratos colectivos de trabajo, porque normalmente está claro que son para perjudicar los derechos de los trabajadores. Ahora vamos a las contradicciones en que pone estos nuevos instrumentos a las empresas medianas. Si me permite más esa acotación de los contratos, ahí no puedo omitir el comentario. La industria obrera se reguló durante décadas por los contratos ley. Fueron un monopolio, condiciones altísimas. ¿Qué hizo? Que se fueran las grandes huleras fuera del país y se volvieron comercializadores. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema porque definitivamente esos monopolios van en contra del sector. No es lo mismo producir llantas que producir las cestas con las que giran los motores, ¿no? Las bandas. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tema y fue el acabose del sector papelero, el acabose del sector hulero, el sector textil también sumamente golpeado. ¿Por qué? Pues porque la apertura comercial que se vive a nivel mundial se basa precisamente en ser competitivos como país. Yo creo que es cada empresa. ¿Y quién decide eso? Bueno, es precisamente la contratación colectiva, el 1 a 1 en el que se dice dónde está ese justo medio para que siga subsistiendo. Pero, pero los trabajadores pueden presionar y decir, a mí me vale gorro que la hulera se vaya a otro lado, yo quiero esto.
y ellos presionan hasta el final. No debe haber en el gobierno alguien que mida las consecuencias. Se los pongo en lo minero, ¿no? Tenemos condiciones abusivas para los mineros en este país, tanto así que ni siquiera son las condiciones para proteger la vida. Y llevamos 30 años en que los gobiernos habían mandado hasta el ejército a proteger al señor Larrea y otros mineros. Por eso creo que no es un tema tan fácil de decidir. Y el señor Larrea a cada rato dice, pues si no se puede así, yo cierro mis minas. Y las ha cerrado. Ha cerrado un par de minas y dejado sin trabajo a la gente. No debe haber un árbitro que no sea ni de los trabajadores ni de los empresarios. Pablo, ¿qué piensas? Lo primero que debe haber son sindicatos auténticos que defiendan los derechos de sus representados. Eso es lo primero. Aunque se vayan las empresas, si no les gustan, que se vayan. Por supuesto. Es decir, está claro que también ese cuento que nos han vendido en los últimos 40 años, de que nos hacen el favor de venirnos a dar trabajo, lo que ha hecho es crear la injusticia social que vivimos. Millones y millones de pobres laborales por esas fuentes de trabajo que vienen aprovechando la desregulación. Bueno, este es un tema importantísimo porque sí van a venir, no es abstracto para nada, viene el nearshoring, van a venir, ¿qué serán? Miles de empresas, llegarán a miles, pero llegarán y llegarán. Marcelo Ebrard hablaba de que el próximo año serán 400. Entonces, ¿tú qué piensas sobre eso? Yo creo que el sistema está dado y ya la regulación es clara. Definitivamente, en una huelga, porque no se pusieron de acuerdo siguiendo tu comentario, sí, pues una huelga pierde el empresario definitivamente. Pierden los trabajadores también, porque al final son fierros viejos los que se van a vender. Pierde el Estado porque no cobra impuestos, pierde el Estado donde esté la empresa. Entonces creo que es un juego de perder. Pero no, porque el más rico pierde menos. Larrea es un muy buen ejemplo de un empresario abusivo, ¿no? Larrea dice, no estoy de acuerdo, cierro las minas, váyanse a la goma, no les pongo ni siquiera condiciones para salvar la vida, ni siquiera rescato a unos mineros que estaban encerrados y no le pasó nada. Independientemente de Sabina, del personaje. Para terminar, es institucionalmente. Déjame nada más terminar la anécdota de Larrea para que se entienda. Larrea cierra sus minas, los trabajadores se van al carajo, se mueren de hambre y él trae trabajadores de otra parte y abre sus minas. Todo esto con la ayuda del gobierno de Calderón. Al final, el que se ahorró el dinero fue Larrea. Las vidas las pusieron los trabajadores. Pero eso es muy específico, el tema minero, porque el mineral está ahí. Sí. Pero las empresas que hoy se manejan en just in time, etcétera, se colapsan porque tienen muchas penalizaciones y tienen que surtir en tiempo. Pero dame un par de minutitos nomás para decir, necesitamos un sistema ágil para resolver este problema. Que si no es el 8% de incremento ni el 6%, que resuelves el 7% de manera expedita. Desafortunadamente, nuestro marco legal está oxidado. Y te voy a decir por qué. Estalla una huelga, tienen que pasar 60 días para que el patrón pueda someterlo la imputabilidad o el arbitraje, para que decidan este tema e iniciar el proceso. Muchas de estas empresas en 60 días ya no existen. Los sindicatos tampoco tienen fondos de solidaridad como para aguantar 60 días. También va en contra de los propios trabajadores. Sin embargo, el artículo 469, fracción tercera de la ley, habla de los medios alternativos de solución de conflictos, el arbitraje privado. Ahí lo tenemos en la ley. Como va a haber problemas ya, hay que estar pensando, adelantándonos esos tiempos. ¿Van a haber problemas? Pero por supuesto que sí. ¿Van a haber problemas? Definitivamente. Entiendo que para algunos es un problema que los trabajadores hagan valer sus derechos. La huelga es un derecho de los trabajadores. Y cuando la huelga estalla, no es porque los trabajadores se levantaron con ganas de tronar a su empresa, es porque el patrón no accedió a repartir el producto del trabajo, no accedió a tomar medidas de justicia social, por regla general. O están en contra de las dirigencias sindicales, porque hoy a juega es diferente, ya no es que el secretario general que firme el documento y es válido, tiene que ir a la base de trabajadores. Entonces, esa es otra mecánica por la cual empezamos a tener problemas y hay algo en lo que mi querido Pablo es un experto, en los derechos de los sindicatos minoritarios. O sea, hoy este grupo de gente puede pertenecer a un sindicato minoritario, mientras el contrato grandote lo tiene otro sindicato. Entonces hay que vivir
hay que coexistir y eso es algo nuevo. Estamos aprendiendo, los jueces están emitiendo una serie de nuevas de resoluciones sobre esta materia. El trabajador que dice, oye, yo tengo derecho a que pagar o no pagar cuotas sindicales, yo puedo decidirlo, si no hay transparencia. El sindicato tiene una obligación hoy de transparentar el manejo de sus recursos. Pues esto amerita que hagamos un debate con ustedes dos y los vuelvo a invitar para hablar a lo que nos va a llevar el nearshoring, pero hablemos ordenadamente del asunto. Me temo que no tenemos el tiempo para hablarlo con cuidado, pero queda claro que esto es un conflicto importante que viene y si no existe el conflicto sería muy malo, porque ¿para qué nos sirve que lleguen las grandes empresas si no se van a enriquecer también los trabajadores? Sabina, yo creo que son retos. Son retos. Y oportunidades. Tiene oportunidades. Es diferente, el juego es diferente, mecánica. No lo pondría todo en negativo. Retos y oportunidades. Tienes razón. De pronto peco de pesimista. Vamos Dicen a hablar... que el pesimista es un optimista bien informado. Así es. Vamos a las empresas medianas, chicas y micro. ¿Van a poder con las nuevas leyes, Pablo? Pues debieran. Es decir, quien quiere poner un negocio no puede pretender hacer negocio a costa de los derechos de los trabajadores y a costa del país. Y a mí la impresión general que me da de este sexenio es que si los otros sexenios los políticos hablaban con los empresarios y de hecho pensaban en ganar elecciones a través de los empresarios, ¿no? Les daban dinero, contrataban publicistas, todo era desde la... Cúpula. O cópula. Con la cúpula. La cópula entre los empresarios y el poder. Este sexenio, sin que sea absoluto el cambio, sí hay un interés más grande en el pueblo, en la gente de a pie, en los que trabajan. Tenemos poco tiempo, les quiero preguntar datos fidedignos sobre esto. ¿Cuánto ha subido en este sexenio el salario mínimo? 80%. Y vamos por 20 más este año. ¿Cuánta gente vive del salario mínimo? Buena pregunta. Pues cada vez es menos. Consideramos que deben dar ya actualmente el 30% de la población económicamente activa. Sí, bueno, el INEGI dice que 14 millones. Sin embargo, Sabina, ahí está el punto. Se está fomentando la informalidad. Es que le metes tanta carga, sí. tanta carga. Yo lo veo con mis hijos, y ¿sabes qué? Pues mejor nos vamos asimilados a salario y salen y se van porque pues, no son lo suficientemente ricos como para poder poner un negocio. Tenemos que incentivarle. El ser empresario no es malo. De veras, el ser empleador de una microempresa, tranza es los que digo, las grandes cúpulas en donde detentan el 80% del ingreso, el 2% de la población. Es el gran reto. Tenemos que hacer un debate serio sobre esto. No, porque eso de decir, no queremos cumplir derechos y mejor nos vamos a la informalidad. Exacto, entonces no cumplimos nada. Es una amenaza que no tiene sentido. Es una realidad. O sea, bueno, es justamente porque esa es la cultura anterior. La cifra oficial es que hay 2.8 de desempleo. ¿Es real? Porque es una cifra asombrosa. 2.8 de desempleo. Pues si consideras la informalidad como ser parte del empleo, porque el empleo que se genera es informal, en su inmensa mayoría. Eso el INEGI lo viene produciendo. Y ahí no hay tiempo extra, ahí no hay seguridad social, sí, no hay ahí nada. no hay vacaciones, ahí trabajas, ganas, no trabajas, no tienes nada. Entonces yo creo que el gran problema es cómo hacemos mayor empleo formal. El Banco del Mundo dice, el Banco Mundial, a mayor rigidez de las legislaciones laborales, mayor empleo informal. A mayor flexibilidad, mayor empleo formal. Le estamos apostando a la rigidez. Próximo eso programa. Lo decía el Consenso de Washington para darle lugar al modelo neoliberal. Y no es cierto. Lo que tenemos es mucha informalidad porque no hay inspección del trabajo, porque se les permite actuar por la libre. Y ese es un problema del modelo neoliberal. Y termino con una pregunta. 36 años de neoliberalismo en donde las empresas hicieron su chiflada gana. ¿Se nota o no que tenemos un gobierno de izquierda? No, yo creo que sí hay grandes avances. Definitivamente sí ha habido avances, pero no es nada más el modelo neoliberal. Yo creo que la parte laboral ayuda, pero vendimos al país durante décadas, como en inglés se llama low labor cost. Un país de bajos salarios, la costurera, que la abuela fue costurera, la hija costurera, y si no pasaba nada, la nieta también sería costurera con salario mínimo. Son situaciones muy emproblemadas.
Y yo creo que le estamos apuntando a otro lado, que es el tema de trabajo mayor calificado, pero de la mano tiene que venir un tema de mayor calificación, mayor educación. Necesitamos ingenieros, bilingües, y eso ya no es parte de los empresarios o empleadores, es el modelo ¿Lo está educativo, haciendo este gobierno? el modelo nacional educativo que tiene que generar un volumen importante de ingenieros, por decir una sola de las ramas, pero en todas las ramas hay hoy enfermeras que se están contratando legalmente porque en Estados Unidos hay una falta importante de enfermeras, necesitan inglés, o sea, hay muchas oportunidades. Ahora, hay una falta importante de enfermeras porque ya no soportan el maltrato de los hospitales. Eso Los es lo que bajos pasa. salarios. No, en Estados Unidos. No, pero en Estados Unidos la gran deserción de las enfermeras es por eso. Porque dicen, ¿sabes qué? Prefiero estar en welfare que trabajar acá. Pero el salario mínimo calificado en Estados Unidos se anda alrededor del $15 por hora, todavía una distancia inmensa con Sí, así nosotros. es. Entonces, yo creo que tenemos que buscar un justo medio. Yo creo que hay que generar la pequeña, la microempresa, el ser empleador es bueno, hay que apostarle, es correcto. Hay muchos retos, muchísimos. Y también la gran empresa, coincido, definitivamente, se le pueden ir subiendo el nivel, 20, ahora son 40 horas las que están proponiendo de jornada, etcétera, etcétera. Pero sí creo que tenemos que hacer un distingo entre la micro y la pequeña empresa, que para mí sigue siendo el principal empleador del país, y la gran empresa, que se come de manera diferente. Pablo, últimas palabras. Dice Conasami que no es cierto eso de que la MIPYME es la principal creadora de empleo. No, ya no. Eso ha dicho recientemente. Es que son ¿Quién es todos la mayor informales. empleadora? De Conasami. ¿Quién es La mediana y grande. la mediana y grande? Últimas palabras, Pablo. Solo decir que sí promover la ciudadanía laboral, es decir, recuperar los derechos en el trabajo, empezando por la participación del trabajador en decisiones fundamentales, sí es una política pública de izquierda. Sí. Pero hace falta acompañarla con una política educativa hacia las personas trabajadoras y hacia las personas empleadoras, pero también una política industrial que garantice que los nuevos empleos que se creen en condiciones de cumplimiento de la ley y el ejercicio de los derechos. Muchas gracias. Se nos fue el tiempo y sí, vamos a hacer ese debate pronto. Muchas gracias por esta conversación de largo aliento. Y ustedes, amigos y amigas, nos vemos el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.